buenas noches tengan todos ustedes, mis amigos que me escuchan a través de diferentes redes, diferentes plataformas. Sean bienvenidos a otro programa más de La Diferencia entre Amigos. Esta noche me acompaña mi amigo Finn y que tendrá el gusto de hablar en esta noche y compartir tantas cosas que a veces no tenemos tiempo de hacerlo en la iglesia o tal vez no tenemos tiempo de hacerlo en día a día. Y por eso este espacio, la diferencia es tan importante porque nos lleva a preguntarnos, a hablarnos, a buscar una respuesta. Y sabemos que este mundo está buscando una respuesta. Y nosotros a veces en la iglesia manejamos eso de la respuesta en Jesús. Y siempre decimos que en Jesús hay una respuesta, Fin. Ujú. Y, me gustaría que en esta noche conversáramos acerca de si Jesús es la respuesta, ¿qué es la pregunta? ¿O Ujú. cómo verías tú eso? Me gustaría oírte, Fin. Bienvenido. Gracias, Robert. Bueno, primero para presentarme, Ujú. yo soy Finn, o mi nombre completo es Finn Olav Felipe. Yo soy noruego de nacimiento, pero crecí en el Perú. Viva Perú. Saludos a Viva los amigos de Perú. Perú. Sí. Viva Perú. Bueno, mis padres fueron allá como misioneros cuando yo tenía 3 meses. Y estamos ahí por 10 años. Wow. No 10 años en seguido, pero 10 años en total. Y después también estuvimos 2 años en Bolivia. Entonces tuve 12 años de mi niñez en Sudamérica. Y ahí, por supuesto, que aprendí español. Ah, sí, y lo haces muy bien. Felicidades. Gracias. Ujú. Y bueno, como te dije, yo crecí como un hijo de misioneros allá. Mis padres fueron misioneros por una misión que se llama Misión Luterana de Noruega. Ujú. Y en los años 80 y 90 había varios misioneros noruegos. Y incluso también había bastantes daneses ahí. Entonces, tuvimos nuestra propia comunidad visionaria, o cómo decirlo, Ujú. e incluso nuestra propia escuela Wow. para los hijos de misioneros. ¿Y tú estudiabas ahí en esa escuela? Yo estudiaba ahí, sí, Qué bien. sí. Voy a hablar con esos profesores. Qué bien. Bueno, pero para volver al tema que tú Ujú. introdujiste, como dijiste que muchas veces decimos que Jesús es la respuesta. Y por supuesto, eso es verdad, eso es lo que tú y yo hemos descubrido en nuestras Ujú. vidas, que Jesús realmente da la respuesta para, para el sentido de la vida, Ujú. para la razón de vivir y por qué existimos, y también nos da la esperanza para que la vida es más de lo que es ahora mismo, que hemos sido creados con un propósito, y también hay un propósito eterno, que esta Amén. vida no es todo. Ujú. Pero también pienso que a veces eso se puede volver en algo que nomás decimos, como que Como es, dichos, sí, sí. como un dicho, y que Ujú. se vuelva como un por supuesto, que bueno, así nomás es, y quizás no pensamos tanto en las preguntas. Y mi experiencia es que como yo crecí en una familia misionaria, Ujú. y en una comunidad de misioneros, yo, por supuesto que crecí con esa fe, eh, eh, esa fe evangélica, Ujú. y con que esa es la respuesta por todo. Y, y que entendí que mis padres, mi familia y todos los noruegos que estaban ahí, estamos ahí para evangelizar a los peruanos. Los peruanos que les hace falta el evangelio. Sí, Entiendo, los entiendo. católicos. Los católicos, pobres. Sí, necesitan aprender del Señor a través del hermano Finn, amigos peruanos. Sí. Ajá, ¿cómo fue eso, amigo? Cuéntame. Bueno, estaba bien, pero recuerdo que
cuando volvimos a Noruega, la primera vez, cuando yo tenía como 5 años, yo tenía la mentalidad de que todos los noruegos eran cristianos, todos. Ok. Y fueron los peruanos que no eran creyentes. Ellos eran los que debían aprender. Sí, Entiendo. que no entendieron. Sí, entiendo. Y cuando volvimos a Noruega, yo tuve como un shock cuando escuché que había noruegos que no creían en Jesús. Es que tú casi venías del cielo. Yo sé que Noruega está al norte de Europa, pero tú pensabas que era casi el cielo. Sí. Todos eran santos allá. Todo Y era no santo. era así. Sí, y no era así. Wow. Y yo tuve como un shock, recuerdo, cuando escuché que había noruegos que ni creían en Dios. Y después escuché que habían cristianos que no fueron misioneros. Sí, Y ¿cómo podría ser sí, eso? ¿cómo podría ser? Y eso también, pues, fue como un pequeño shock. Y pues creciendo y madurando empecé a hacer preguntas. Y ya creo que cuando cumplí como 14, 15 años, volvimos a Noruega la segunda vez, porque ya habíamos vuelto a Perú viviendo 5 más años. Y volvíamos a Noruega y empecé en la secundaria. Y yo fui el único chico que tenía una fe cristiana. Wow. Y pues eso me hacía preguntar mucho, ¿por qué es así? ¿Por qué yo soy el único que cree en Jesús? Y la fe que tengo es algo nomás que tengo porque mis padres son cristianos, o es algo que realmente es algo personal para mí. Y empecé a hacer muchas preguntas sobre mi fe, sobre mi identidad y todo eso. Y bueno, yo pienso que eso fue algo necesario para mí, que no solamente acepté la fe cristiana, el evangelio, como un por supuesto, que como mis padres han sido misioneros y casi toda mi familia son cristianos, yo también debo ser cristiano. Ok. Creo que fue muy bueno para mí hacer esas preguntas, tener un poco de dudas, para luego poder descubrir el evangelio para mí solo. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo descubriste tú ese evangelio, esa respuesta? Bueno, siempre yo creo que nunca fue así como que tuvo una rebeldía o algo así y que di la espalda a Dios, pero fue más que no sabía qué creer, y estaba pues buscando respuestas. Y creo que todavía no había tenido esa experiencia personal de que Jesús quiere una relación conmigo. Para mí, el cristianismo o tener una fe cristiana fue bastante, como te digo, creer en un sistema, tener como una religión que explica el mundo. Algo así como que te sentías obligado porque el sistema o los demás, llamémoslo así, llamémoslo familia, iglesia, aquellos amigos que vivían contigo en el Perú, aquellos miembros, pues seguían una normativa y tú te sentías parte de ella y por eso tú actuabas como actuabas y hacías lo que hacías, pero no era la respuesta. Es decir, todavía había algo que tú no tenías claro. Era más o menos así, en fin. Sí, así era. Creo que lo resumes bien. Sí. Y bueno, yo pienso que eso es también algo que muchos niños que crecen en una familia cristiana, especialmente si sus padres han sido pastores o líderes cristianos,
Sí, sí, yo me río porque me hace recordar mi propia historia. Ya te voy a contar un poquito sobre eso, no te Ajá, preocupes. sí, exactamente. Entonces, creo que muchos sienten como esa, que hay muchas expectativas, Ujú, que ellos, bueno, como a mí me preguntaron ya cuando fui mayor, tus padres son misioneros, tú también vas a ser misionero, ¿no? ujú, Y, y contaban historias de mi familia, de mis abuelos también, que ujú, habían sido misioneros en África. ujú, Y aunque no fue como una presión, yo sentía esas expectativas que ujú, y necesitaba descubrir ujú, mi propia identidad y ujú, tener mi propia convicción y no como decir que soy cristiano y no tener esa convicción. ujú. Entonces, cuando tuve 17 años, tuve una experiencia real donde creo que quizás por primera vez sentí el llamado de Dios personalmente, Qué bien. que Jesús quería una relación conmigo, Ujú, que no se trataba de complacer a todos los demás, ujú, a mi familia, aunque mis padres siempre me han dado libertad para pensar, para hacer preguntas ujú. y no fueron como así Estrictos. estrictos, Ujú. pero al misma vez tenía que descubrir eso por mí solo y fue muy, muy bueno cuando Ya tuve vamos, esa experiencia. ya vamos a ir allí. Ujú. Aguántame, por favor. Yo quiero solamente poder hacer una pregunta a aquellos que nos escuchan hoy. Yo también soy de familia cristiana, padres pastores, y aprendí lo mismo que tú. Sí, Los que me conocen saben que yo soy de origen venezolano y no sé si era en Perú, en Bolivia, pero en Venezuela también viví eso, ¿no? ujú, Donde todo era Jesús. Jesús es la respuesta para tu vida, pero ¿cuál era la pregunta? ujú, Porque no hacía la pregunta, todavía no me encontraba en mí mismo. Yo no sé cuántos de los que nos están escuchando en esta noche, fin, ellos están también luchando con ese impulso, con esas expectativas que otros tienen sobre ello, de aquellas cosas que tengo que hacer porque yo nací en una iglesia y tengo que ir a la iglesia, pero realmente no tengo esa pregunta que me acerca al maestro que me enseña. ujú. Y por eso yo quiero que tengamos en alto de que en nuestros países latinoamericanos vivimos de muchas costumbres, ¿no? Y Ujú, también aquí en Europa, no solamente en sí, Latinoamérica. Mira tú, estás de Noruega, fuiste a Sudamérica, ahora estás aquí en Dinamarca, también parte del norte de Europa, y estás llevando un mensaje de lo que Dios hizo contigo a través de tu vida y cómo Él se reveló a ti. ujú, ¡Wow! Vino una pregunta a tu vida donde el maestro te enseñaba. Y estos que nos escuchan hoy, tal vez muchos de nosotros estamos pasando por ese tiempo de transición donde yo me sentía, o como tú te sentiste, yo pensaba que todos eran cristianos, ¿no? O yo pensaba que esto debería ser, pero yo no me siento allí todavía. eh, Como que no ha surgido la pregunta de mi interior mm. y sabemos nosotros que Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, cuando tú tuviste esa experiencia con Dios, ¿cuál fue el cambio? ¿Dónde surgió? ¿Cuál fue la pregunta que surgió? Pues creo que lo primero que pasó es que por primera vez en mi vida yo tenía un interés propio de leer la Biblia. Wow. Lo recuerdo muy, muy bien que antes, pues yo había tenido como sí, Ujú, devocionales para jóvenes. ujú, Mi mamá me había comprado varios ujú. para que leyera la Biblia. Sí. Pero lo hice más para como haces los deberes en el colegio, Ujú, para cumplirlo nomás, para terminarlo y ya está. ujú. No tuve como un Interés. interés. Entiendo. Pero recuerdo después de esa experiencia que fue en un festival para jóvenes, Ujú, un festival cristiano en Noruega, eh, por primera vez tenía ese deseo de leer la Biblia y ujú, empecé a leer el Nuevo Testamento, un capítulo cada noche. Y
era como que las historias que yo había aprendido en la escuela dominical y escuchando 1000 veces, Ujú, ujú. como crecí como hijo de misionero, había escuchado muchas de las historias de la Biblia, pero fue algo diferente. Por primera vez sentí que era algo que fue vida Ujú. y que me habló a mí personalmente. Qué impresionante. Y yo creo que esa es la razón. La razón del Evangelio es que tú tengas vida y vida en abundancia. Mm, Y la otra que nosotros pensamos es que Dios quiere tener un encuentro personal contigo, porque Él lo tuvo con tus padres, Él lo tuvo con tus abuelos en África, pero Él te estaba buscando también. Y sabes que muchas veces, lo digo por mi experiencia personal, estaba tan lleno de iglesia, ujú. yo estaba enseñando, yo cantaba, yo hablaba en lengua, yo hacía todo lo que un hijo de pastor tiene que hacer, tú Sí. sabes, ¿no? Y, pero me sentía, por otro lado, pues con un vacío porque no podía explicar a mis amigos del colegio, a mis amigos de donde yo vivía, Ujú. cómo y qué, porque no me entendían el lenguaje que yo hablaba, era un lenguaje de iglesia Mm, y se me hacía muy difícil interrelacionarme con mis primos, con mis familias que no era cristiana, porque estaba repitiendo algo que yo sabía que era bueno, pero como no era mío, no lo podía explicar mm, hasta que Dios se reveló a mi vida mm. de una manera muy especial. ¿Y cómo fue eso? Wow, yo tomé unas vacaciones, ¿sabes? Lo que me escucho, unas vacaciones así como que en mi adolescencia yo dejé de ir a la iglesia porque o estaba en la iglesia o estaba con mi familia, mis amigos y fue un poco doloroso, ¿no? Ujú, Porque me aparto de aquello que yo sabía en cierta manera que era la verdad porque así me lo había enseñado, pero la verdad no se me había revelado mm, porque yo solamente hacía. Y era cuando Dios me enseñó que Él no hizo haceres de hacer humanos, mm, sino de ser. Y Él quería que yo fuese ser hijo de Dios. Y mm, eso me daba una propiedad de identidad, de sabía de dónde yo venía. Y fue conocer el corazón paternal de Dios. mm, Luego, después de un tiempo de ausencia en Dios, cuando yo digo ausencia en Dios era que yo no me relacionaba con nada que tenía que ver con la Biblia, ¿no? Ni con la iglesia, ni con nada por el estilo, sino fui totalmente al opuesto, mm, totalmente porque aquello no me llenó. Cuando llegó el tiempo de adolescencia, pues parecía que eso solamente era o para los adultos o para los muy niños. mm, Yo estaba en un tiempo en transición donde yo quería saber un poco más y realmente no me daba respuesta. Por eso me llamó mucho la atención sobre eh, el mensaje de esta noche de que Jesucristo es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? ujú. Porque mi, Exactamente. mi pregunta era, ¿quién soy? Mm. Pero lo que dijiste sobre ser humano y no, como se dice en Hacer es, inglés, ya, human beings, not human doings, doings. ya. Porque claro, cuando Dios me revela que el ser, el que yo era, la capacidad que me dio, yo creo que es lo mismo que pasó contigo, este, me hacía actuar, porque yo recibí una convicción de quién era, de mi vida, de lo que significaba estar en Dios, Mm, no en la iglesia. No estoy diciendo que la iglesia era mala, los institutos cristianos, nada por el estilo, fueron de mucha bendición, simplemente que era repetición y no se adhería a mi corazón, solamente era hacer. Yo mm, hacía muchos campamentos, yo iba a muchos lugares para cumplir una estructura de lo que otros pensaban que podría ser bueno para mí. Y sí, Dios trató mucho conmigo en esos lugares, pero aún así viví muchos años sin una respuesta ideal. mm, Y la respuesta era quién era. mm, Este, y el tener significancia en Dios y conocer de que así como yo era, Dios me había dado vida con un propósito. mm, Descubrir ese propósito, por qué yo era donde yo era. Yo siempre preguntaba, pero ¿por qué yo tengo que ser hija de libanés y venezolano y vivir en una cultura y a la vez tener dos culturas? En mi casa hablan dos idiomas. Todo era bi, bi, bi. Y mis amigos pues tenían
un sentido de humor muy bueno. Siempre me decía Lila Bay, los 40 ladrones, cualquier cantidad de cosas que hacen chiste con Ujú. las personas árabes. Beso en árabe, saliva Mm, va, saliva viene. Y mm, bueno, en fin, tú te imaginarás. Pero aún así Dios estaba allí enseñándome de que había mm, un propósito, una razón. Él formaba mi carácter, pero yo no lo conocía. mm, Yo creo que lo que fue ideal fue que Dios me llevó a entender la razón por la cual Él estaba en nuestras vidas, por qué Él se había revelado, qué era mm, lo que Él quería, que era más que un cántico, más que una prédica, más que un campamento, era relación, mm, relación con Él como Padre. Y eso me ha llenado hasta el día de hoy y me sigue llenando. mm, mm. Pero, ¿cómo fue el cambio que tuviste? ¿Fue de un instante al otro o fue Mira, yo creo gradualmente? que fueron dos cambios o varios cambios. Yo creo que sí fue algo gradual y todavía sigue pasando después de tantos años. Mm, No te voy a decir mi edad, pero fueron un poco más de 20 años que Dios ha profundizado su obra. Y yo creo que el nacer de nuevo, aunque yo creí desde niño en ujú, Dios, pero el nacer en el sentido de que pude tener una identidad en Dios, ¿sabes? ujú, Yo conocía de Dios, pero no entendía, solamente repetía lo que otros decían. ujú. Yo creo muy parecido a tu experiencia con los noruegos. Tú pensabas que todos los de Noruega eran santos y aquí hay que conquistar a los bolivianos y a los peruanos. Sí. Este, y yo creo, yo solamente cuando niño, por ser la capacidad que tenía era reducida, pues yo repetía todo lo que veía, ¿no? Y que Mm, yo admiraba en mis padres, en maestros de escuela dominical, en todo esto. mm, Pero una vez que yo fui ganando espacio y teniendo libertad de pensamiento, libertad de tiempo, yo creo que allí fue cuando yo empecé a tener dudas porque no había mucho tiempo para explicar lo que era inexplicable. mm, Y allí es cuando yo creo que fue un cambio drástico cuando el Señor me dice, hey, yo no estoy buscando copias, yo no quiero que tú seas la copia de tu mamá, ni de tu mm, papá, ni de mm, tus tíos, ni de los evangelistas. Yo quiero usarte como tú eres. Yo te he creado con un propósito. Y ese exactamente. es el propósito que Dios me ha mostrado hasta el día de hoy. Y el gradual es porque cada día que pasa, cada tiempo que yo estoy con Dios, Él me enseña de los grandes propósitos. Dice uno de los textos que más me gusta, dice que cosas grandes y ocultas que tú no conoces será revelado, ¿no? Es Mm. lo que Dios le El habla a profeta Jeremías, sí. Jeremías. Y eso me llena mucho porque son cosas que yo no sé. Mm. Conocerte a ti es algo oculto también. No sabía y ahora se ha revelado y me ha gustado, Exactamente. me ha edificado el testimonio que tú traes porque como te dije, me identifico con él porque vi que Dios hizo lo mismo en tu vida, Él se reveló a tu vida. Tú conociste, tuviste un encuentro con Dios, tú comenzaste a leer más la Sagrada Escritura, algo pasó y Mm, fue progresivo. Yo creo que sigue hasta el día de hoy. Dios no ujú. para, ¿no? Sí. Y, y fue algo que fue instantáneo, sí, porque dejé de hacer lo que hacía y comencé a entender la capacidad del ser, Mm. del ser hijos de Dios.